¿Qué tal? Un saludo. A partir de ahora vamos a comenzar el programa Fútbol es Fútbol. Hemos comenzado prácticamente, como quien dice, este nuevo año 2022. Las competiciones, como también conocerán, llega la Navidad y sufren sus distintos parones. Y ahora, una vez que se reanuda, nosotros pues también volvemos para llevarles toda la información deportiva. Los lunes dedicados al deporte rey, al mundo del fútbol, los martes pues al resto de deportes y los miércoles, como saben, dedicado al mundo del motor. Así que ya lo saben, de nuevo regresamos con esta trilogía deportiva en esta casa, en Onda Jerez, así que les invitamos a que pasen todo este tiempo con nosotros. En cuanto a fútbol se refiere, categoría senior, les hablamos masculina y femenina, tenemos que hablarles de lo que ha sucedido este pasado fin de semana y donde el COVID vuelve a ser protagonista. No es que se haya marchado, pero sí que está tomando de nuevo un protagonismo especial en los diferentes partidos que se tienen que disputar. Pero vamos a ir por partes, vamos a ir analizando cada categoría y como siempre empezamos desde la más arriba que se encuentra hasta la más baja, hablándoles de los distintos equipos jerezanos. Vamos a comenzar con el fútbol masculino y nos vamos a detener en la segunda FEF categoría, en la que, como saben, tenemos un equipo de nuestra ciudad que nos representa. Como ya todos conocerán en ese grupo cuarto de la segunda FEF, el partido entre el San Roque de Lepe y el Jerez Deportivo Fútbol Club pues no se pudo disputar al detectarse pues en la plantilla del equipo onubense hasta 9 casos de COVID. Tras comunicarlo, pues la federación aplazaba este choque que se podría disputar, ¿por qué no?, aunque todavía no es oficial, el próximo fin de semana, ya que se va a parar la competición en esta categoría. Este fue el único encuentro que se suspendió en el grupo cuarto. Pues como decimos, no ha podido iniciar el año en cuanto a partidos se refiere el equipo de Pérez Herrera, pero sí le vamos a hablar de la situación actual en la tabla clasificatoria y sobre todo pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la actual situación del conjunto, en este caso del Jerez Deportivo Fútbol Club. Como digo, pues no se ha podido comenzar el año con ese partido debido a que no se pudo disputar y es que el COVID está siendo protagonista. Así que les vamos a hablar también pues que no se celebraba ese choque en tierras onubenses y el Jerez Deportivo Fútbol Club, perdón, tiene que parar y sobre todo tendrá que disputar en una próxima jornada este partido que acaba de aplazar. Insistimos, podría ser una posibilidad el fin de semana, ya que en la segunda FEF se va a parar la competición. Podría ser, pero todavía oficialmente no se ha dicho nada. De todas formas, en este mismo grupo, el resto de partidos sí se disputaba, porque este fue el único encuentro que se suspendió o que se aplazó en el grupo 4, una circunstancia que deja momentáneamente a los de Pérez Herrera 12º en la tabla clasificatoria con 21 puntos. Está fuera de los puestos de descenso, pero no hay que dormirse para no pasar apuro y sobre todo para no descender a final de temporada. Así que esperemos que pueda recuperar este partido. Insistimos en ese hueco que puede existir el próximo fin de semana. Si la federación y los dos equipos llegan a un acuerdo, se podría disputar y bueno, pues veríamos ese partido entre dos equipos que, como saben, la pasada campaña ascendían a esta nueva categoría desde el grupo 10º de tercera división. Así que lo dicho, este partido de momento hay que buscarle una fecha. El Jerez Deportivo Fútbol Club no disputó su encuentro, tendrá que esperar y bueno, pues esperemos que sea un choque en el que pueda sacar los 3 puntos y salir de esa situación en la que se encuentra actualmente. También queremos hablarles, porque no solo de la actualidad en cuanto a ese partido se refiere, sí vamos a hablar, tenemos que recordarles que ya se ha reforzado con la llegada del nuevo año en el mercado de fichajes, con un fichaje llamado invernal. En concreto es el lateral izquierdo vasco Ursi Iriondo, futbolista de 26 años, formado en Lezama, que llega procedente del Baracaldo de tercera. El jugador ha disputado 52 partidos en segunda,
en segunda A, 30 en segunda B y tiene experiencia también en la segunda belga. Así que, bueno, pues esperemos que también se vea pronto debutar a este jugador y, bueno, pues en ese choque también ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel sería un lugar muy bonito para debutar. Como digo, esto en cuanto a la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club. De la segunda FEF bajamos un escalafón, turno para la tercera FEF, donde también tenemos otro representante jerezano. Aquí está el Jerez Club Deportivo, que como saben, pues tampoco disputaba su encuentro correspondiente a la 19ª jornada en el grupo 10º. Tampoco, como digo, se pudo disputar este choque, también por los mismos motivos que vamos a explicar ahora. Bueno, pues otro choque que se tuvo que aplazar motivado por los casos positivos de COVID, en este caso en el conjunto visitante. Hay que recordar que el Jerez Club Deportivo tampoco ha podido debutar en este 2022. Tenía 2 partidos, el 6 de enero y el 9 de enero, pero ninguno de ellos pudo disputarlo. El primero, el Día de Reyes, en Los Barrios, también el conjunto barrense tenía varios positivos por COVID, no se pudo disputar dicho encuentro y este domingo pues tampoco es el segundo consecutivo que se aplaza y que no puede jugar el conjunto de Emilio Fajardo. Así que bueno, pues el coronavirus siendo protagonista de nuevo en los partidos de fútbol y esto nos recuerda pues a las situaciones que vivimos en la temporada pasada y desde que este virus pues llegó y bueno, pues está trastocando la vida, no solo la deportiva, sino la vida en general de todas las personas. Pues como decimos, además de este choque, se suspendieron en el mismo grupo 5 encuentros más, 6 en total, no se han disputado este pasado fin de semana. De este modo, la clasificación actual sitúa cuartos en la clasificación a los azulinos, empatados a 32 puntos con el Ciudad de Lucena, que es tercero y, como saben, en puestos de playoff. También hay que buscar una doble fecha, ese choque entre Los Barrios y Jerez Club Deportivo y también entre el cuadro de Fajardo y el Pozo Blanco. 2 partidos a los que habrá que buscar una fecha para los próximos semanas o los próximos meses, depende de lo que diga la federación y de lo que digan también los diferentes clubes. Y al igual que hablábamos del Jerez Deportivo Fútbol Club, Gabriel Rares, exjugador del Jerez Club Deportivo, regresa a la disciplina jerecista y se convierte en el primer fichaje invernal del equipo de Fajardo. El delantero rumano sub-23, que fue uno de los jugadores más trascendentales el pasado curso, como recordarán, regresa a nuestra ciudad para vivir su segunda etapa de azulino. Llega procedente del San Rafael, filial del Ibiza, donde ha jugado 970 minutos. Es un futbolista, como saben, rápido, técnico y con gran visión de juego, al que los aficionados recuerdan con cariño por los importantes goles que marcó, como por ejemplo el del pase a la final del playoff de ascenso de la pasada campaña. Así que también Rares, otro fichaje invernal, en este caso en el Jerez Club Deportivo, que regresa a nuestra ciudad. Y del grupo 10º de tercera división vamos también a tener la oportunidad de hablarles de la siguiente categoría en la que nos encontramos equipos jerezanos. Nos vamos a detener en la división de honor andaluza porque aquí, como saben, tenemos 2 representantes y sí hubo, en el resto de categorías sí hubo partidos de nuestros representantes. Se alcanzaba la jornada número 16 en el grupo 1 con estos marcadores: Club Deportivo Guadalcacín 0, Bollullos 1 y La Palma 2, Jerez Industrial 0. No pudo ser y en esta jornada no hubo ningún triunfo de los equipos jerezanos. Y tenemos que hablarles en primer lugar de ese choque que disputaba el Club Deportivo Guadalcacín frente al Bollullos, un choque en el que el resultado no fue lo único malo que se produjo, porque desgraciadamente hubo una trifulca al final del partido, una batalla campal y bueno, pues algo que no gusta a nadie. Estas imágenes que estamos viendo corresponden al final del choque, donde jugadores, técnicos e incluso aficionados
se enzarzaron, se pelearon y sobre todo, pues bueno, dejando una imagen que no nos gustaría nunca enseñar. El trío arbitral, ahí lo están viendo, pendiente de lo que sucedía, mientras había golpes, empujones, insultos y bueno, pues todo ello seguramente se recogerá en el acta. Habrá que estar muy pendientes para saber lo que el colegiado de este encuentro pone, porque seguramente estamos convencidos que se pondrán sanciones, distintas sanciones, tanto al equipo que ejerció de local, el Guadalcacín, como el que ejerció de visitante, el Bollullos. La verdad que, bueno, pues esto, sobre todo si en casa están viendo las imágenes niños, nunca deberían de hacerlo, pero es lo que tenemos que contarles, porque esto fue lo que sucedió en ese partido que, insistimos, finalizaba con derrota del Guadalcacín. Vamos a detenernos, al margen de esta trifulca, vamos a detenernos en ese partido, en lo que sucedía en los 90 minutos anteriores. Se guardaba un minuto de silencio por el fallecimiento hace pocos días de Cruyff, el que fuera jugador e incluso técnico y que pertenecía a la cantera del Guadalcacín, además de estar en otros clubes, por ejemplo en el Pueblo Nuevo, que fallecía, insistimos, Cruyff, y bueno, pues se guarda un minuto de silencio, al igual que un familiar de Gómez. El partido, pues sobre el choque, hasta entonces, hasta ese minuto 93 en el que sucedió todo, el gol visitante y después esa batalla campal, como digo, transcurría con normalidad, pero tras el tanto y el pitido final se formó la pelea que anteriormente veían. El Guadalcacín, que jugaba de verde en esta ocasión, tuvo muchísimas oportunidades claras para poder haber llevado este partido, o al menos puntuar, pero el conjunto visitante, que por cierto es tercero en la tabla clasificatoria, uno de los conjuntos más difíciles que hay en el grupo 1, se llevó al final del partido los 3 puntos. El equipo de Galiano tenía y llegaba a este choque con muchísimas bajas, pero plantó cara a un difícil rival y bueno, pues quizás la falta de puntería evitó que se pudiera llevar un mejor resultado el equipo guadalqueño. El Bollullos, que hasta el 93 no conseguiría ese tanto, en una contra hasta 4 jugadores, después de un córner del Guadalcacín, pues cogieron a la defensa y bueno, pues se aprovechó de esta circunstancia para anotar el gol que a la postre significaría la victoria de los visitantes. Como decimos, pues tras este resultado, el equipo de Diego Galiano es octavo en la tabla clasificatoria de ese grupo 1 con un total de 24 puntos y está a 5 del descenso y a 8 si miramos hacia arriba, hacia los puestos de ascenso directo. Queda mucha liga todavía, hay que jugarse pues lo que es todavía algunos partidos de la primera vuelta y la segunda entera, pero hay que mejorar todavía un poquito más para intentar seguir aspirando a los puestos altos de la tabla clasificatoria. Aquí estamos viendo algunas de las oportunidades del equipo local. Al final pues no se pudo conseguir ningún punto y tenemos que hablarles de la derrota del equipo guadalcacileño. 0-1 no pudo ser y primera derrota del año para el equipo que en este caso pues vestía de verde. También vamos a analizar y vamos a hablarles del partido del Jerez Industrial, que perdía en este primer choque de 2022 por 2-0 en La Palma. Un rival directo en un choque en el que se cometieron varios errores en la defensa, que por cierto costaron bastante caro, y además los de Javi Rivas pues continúan con la pólvora mojada. Nuevamente se quedaron sin marcar, y es que en los 8 últimos encuentros solo han podido meter un solo tanto, y con este bagaje pues evidentemente no pueden llegar los puntos que les gustaría, no solo al equipo, a los jugadores y al técnico, sino también a la afición blanquiazul. Los industrialistas son ahora 17º con 15 puntos, están en zona de descenso a 4 de la permanencia tras sumar 8 jornadas consecutivas sin vencer. Insistimos,
8 choques en los que no se logra el triunfo y además donde solo se ha podido conseguir un solo tanto. Así que tiene que mejorar el equipo. En la jornada del domingo, en este último choque, no se disputó o no se jugó como se esperaba y al final los errores terminaron pagándose. Es cierto que tuvieron sus oportunidades, que incluso en la primera parte jugaron mejor que su rival, tuvieron sus ocasiones, pero si se falla delante de la portería es muy complicado que se pueda ganar un partido. Así que el Jerez Industrial caía en el primer partido del año de 2022, una situación que le mantiene en los puestos peligrosos, en los puestos de descenso de categoría. Bueno, pues en esta categoría, la división de honor andaluza masculina, no acompañaron los resultados. Esperemos que la próxima jornada sí estemos hablando de los triunfos de nuestros representantes. Como digo, bueno, pues esto en cuanto al fútbol masculino se refiere. También en categoría femenina nos vamos a detener en la segunda andaluza, donde tenemos pues a dos representantes. Por un lado el Guadalcacín también femenino y por otro el Jerez Féminas. Tenemos que hablarles de la 13ª jornada. Marcadores, depende se mire, porque el Doña Blanca perdía 0-4 con el Guadalcacín y el partido Barbate Jerez Féminas pues parece ser que no se disputaba, al menos la federación no da ningún tipo de resultados. Nos hemos puesto en comunicación con el club, tampoco obtenemos resultados, así que no podemos hablarles de este choque que desconocemos si finalmente se jugó o no. En la página de la federación no aparece y tampoco hemos podido pues saber si finalmente se pudo disputar este choque. Como digo, pues esos son los marcadores en la segunda andaluza, en la 13ª jornada, la primera del año que se disputaba en categoría femenina. Pues vamos a hablarles de este partido que disputaba el Club Deportivo Guadalcacín. Victoria relativamente cómoda por 0-4 frente al Doña Blanca, el equipo portuense, en un partido en el que bueno, pues, el conjunto de Rubén Sánchez sigue haciendo grandes campañas, sigue haciendo grandes partidos y donde bueno, pues, el equipo guadalqueño es uno de los clubes y de los equipos importantes de la categoría. No en vano, en los dos últimos años fue el vencedor y en esta ocasión pues ese triunfo le lleva a seguir segundo en la tabla clasificatoria con un total de 31 puntos, a 3 del líder Cádiz B, que precisamente este año le ha salido un rival durísimo al equipo guadalqueño, que se lo va a poner a buen seguro muy complicado para ver quién logra a final de temporada acabar con ese primer puesto. Como digo, en el puerto, victoria relativamente cómoda por 0-4 en un choque que se dominó, en el que no se pasó muchos apuros, y este triunfo pues deja a cola del Cádiz B, que es el equipo líder de esta competición en la segunda andaluza femenina. Enhorabuena por este triunfo, una victoria que le mantiene en la zona alta de la tabla clasificatoria y bueno, a pesar de que no sabemos si ese partido del Jerez Féminas se disputó, también vamos a hablarles de la temporada que está realizando el equipo que entrena Abraham Pavía, porque empezó con mucha fuerza. Es cierto que estuvo en la parte alta de la tabla clasificatoria, pero a medida que ha ido avanzando la competición se ha ido desfondando un poquito y se han perdido posiciones. De hecho, el equipo azulino es octavo actualmente en la tabla clasificatoria con 16 puntos, bastante lejos de la primera plaza que ocupa el Cádiz B. Esperemos que el equipo de Abraham, que lo estamos viendo en pantalla con sus jugadoras, pueda remontar y por qué no acabar en ese podium imaginario de los tres primeros clasificados, porque la verdad que el equipo jerecista también está haciendo en las últimas campañas unas grandísimas temporadas, con lo cual esperemos que pronto remonte el vuelo
y hablemos de los triunfos del equipo del Jerez Féminas, que por si alguien está despistado, les recordamos que hasta la pasada campaña se llamaba Al Andalus y que desde esta ha tomado el nombre de Jerez Féminas. Bueno, pues como decimos, de esta forma hemos intentado resumirles todo lo que dio el pasado fin de semana en cuanto al fútbol senior masculino y femenino se refiere en nuestra ciudad. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de toda la actualidad del deporte rey, hablándoles no solo de los fichajes, no solo de los partidos de liga, sino también en este caso de Jerez Deportivo Fútbol Club y Jerez Club Deportivo, esos encuentros que se han aplazado para hablarles de la fecha en la que se van a disputar estos partidos. Como digo, hemos intentado resumirles todo lo que aconteció el pasado fin de semana, pero bueno, este programa como siempre volverá porque es cada semana, pero también pueden seguir informados en esta casa en los servicios informativos de Onda Jerez, tanto en radio como en televisión. Así que nosotros aquí terminamos nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos y les esperamos en el próximo programa de Fútbol es Fútbol. Gracias por estar ahí. Adiós.